Muy buenas tardes, estamos terminando nuestra serie El misterio de Babilonia. Esta es la 10ª y última conferencia. Hemos cubierto 10 conferencias que yo se las recomiendo a todos, con un estudio bastante analítico, profético, teológico, filosófico también, cubriendo todo lo que pasó desde la Torre de Babel, a través de la historia, a través de la antropología, cómo ha influenciado la filosofía, todo lo de Babel, las culturas, las tradiciones de las diferentes civilizaciones, y de qué manera, más que nada, culminamos y terminamos con esta serie en Apocalipsis 18, que les pido que abran su Biblia, donde así termina la narrativa, la descripción del Espíritu Santo de la famosa Babel, que significa confusión, porque es donde se encuentra el mundo actualmente, en una confusión jamás habida en la historia. Siempre el ser humano ha hecho locuras, y los nazis pues mataron a 6 millones de judíos, hicieron experimentos con las mujeres, con los niños, cambiándole los ojos, querían crear una raza, una superraza, la raza aria. Mussolini se unió a Hitler, hizo locuras también en Italia. José Stalin mandó a matar hasta a su familia de la paranoia que tenía. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, cae borracho, drogado ante sus 4 generales, diciéndoles: ya no tengo mundos que conquistar, porque él quería llegar hasta la India, y los generales le dijeron: ya estamos hasta acá de tanto viajar. En fin, ¿verdad? Hemos visto diferentes aspectos, situaciones del comportamiento, de la conducta del ser humano. Sin embargo, esto que les voy a decir les va a sorprender. No ha sido hasta esta época en la que nos encontramos ahorita que el ser humano había llegado a una psicopatía, a una enfermedad de la mente y del alma tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, donde se ha perdido completamente la brújula, la orientación, el sentido común, la lógica más elemental, aún la misma ciencia que nos llevó a una cúspide en el siglo XX. Llegamos a la luna, y la computadora, el iPhone, ahorita el internet, que inteligencia artificial, que transhumanismo, aun cuando la misma ciencia parecería que había llegado a la cúspide, allá arriba donde se encuentra la ciencia ahorita, ya dejó de ser ciencia, ahora se convirtió en ciencia ficción, porque ya no es ciencia. Ya todo lo que se está manejando como la inteligencia artificial, el transhumanismo, etcétera, etcétera, la robotización, ya no es ciencia. La genética ya no es genética. La biología ya no es biología. La filosofía ya no es filosofía. Ya no se busca la verdad. Y al igual que Pilato, ¿qué es la verdad? Se volteó Pilato y se fue y no le contestó. En el momento que Cristo no le contesta a Pilato, realmente le estaba contestando. Le contestó con su silencio. ¿Qué es la verdad? Cristo no le contestó. ¿Por qué? Porque él era la verdad. Y si Pilato le hubiera dicho, ¿verdad? O Cristo hubiera dicho: no, es que yo soy la verdad, Pilato no lo hubiera ignorado. Entonces, estamos en un mundo donde ya no les interesa ni siquiera saber qué es bueno o qué es malo. Ahora lo bueno es malo, a lo malo es bueno. Ahora el hombre no es hombre, es mujer. Ahora la mujer es hombre. Ahora la familia no es el fundamento, el bastión de la sociedad. Ahora es el Estado. Y estamos en un mundo tan confundido, donde ya se hacen experimentos genéticos bárbaros, que ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando. Y todo esto pues ya está escrito en este libro maravilloso que es la Biblia, para que nosotros, al recorrer toda la historia de la Biblia
y veamos las culturas, la antropología, el estudio del ser humano, la conducta del ser humano, simplemente concluyamos y la Biblia tenía razón. Porque así como el hombre se comporta, así es el diagnóstico que Dios dejó estampado en las Sagradas Escrituras. El hombre está en un estado de rebelión contra la autoridad y ama las tinieblas. Porque así es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque todo aquel que viene a la luz se manifiesta que la luz manifiesta nuestros pecados. Pero el que se niega a venir a la luz es porque teme o no quiere que la luz ilumine la podredumbre que existe dentro de nuestro corazón. En el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, finalmente la Biblia termina con una Babilonia comercial. En el 17 está, ya la estudiamos, búsquenla en YouTube, la Babilonia religiosa, y aquí la Babilonia comercial. Vemos en este pasaje que se viene al mundo una influencia impresionante en el comercio. Esta Babilonia, descrita en el capítulo 18, va a ser una ciudad que se convertirá en el centro comercial, económico del mundo bajo el anticristo y bajo las 10 naciones que el anticristo gobierne como el gobierno central globalmente hablando. Es posible que esta ciudad comercial se encuentre en el área geográfica que en la Biblia se le llamó Irak y Siria, involucrando parte de la península arábica, porque la Biblia dice que esta ciudad, los barcos van a ver el humo de su incendio y van a llorar los mercaderes al ver que se quema Babilonia, la ciudad comercial. Y si vemos la península ibérica, está entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Y si vemos el lado occidental, norte occidental, todo lo que es Israel y el Medio Oriente, tienen a un lado el mar Mediterráneo y tienen a un lado o abajo el mar Caspio y el mar Muerto. Entonces es muy difícil localizar ahorita el punto específico donde esta ciudad se va a construir. Lo único que sabemos es que Saddam Hussein inició la reconstrucción de Babilonia cuando él vivía, 1990, del 85 al 90 más o menos del siglo pasado. Invirtió billones de dólares en volver otra vez a levantar la antigua Babel y mandó a acuñar monedas donde tenía la esfinge de un lado del rey Nabucodonosor y del otro lado la esfinge de Saddam Hussein. Vemos que no pudo llegar a ningún lado esta persona, pero veamos en el versículo 11 al 13, nos vamos a enfocar rápidamente en lo más importante de esta ciudad comercial para que nos demos cuenta a través de los artículos que esta ciudad va a vender, qué perspectiva del ser humano nos describe la Biblia a través de esta lectura. Dice versículo 11: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí me detengo. Todos los que compren aquí en esta ciudad, sin ninguna excepción, tienen la marca del 666. De otra manera, no podrían comprar, porque el que no tenga la marca del anticristo, nadie va a poder comprar ni vender. Entonces, desde el punto de vista que esta ciudad se convierte en el centro mundial de Wall Street, ahorita el centro de la economía está en Nueva York, ¿verdad? La bolsa de valores, etcétera, etcétera, se va a trasladar, dice Zacarías 5 del 5 al 11, se va a trasladar a la tierra de Irak, Siria, o el área más o menos del Medio Oriente. Esto nos habla claramente que ya van a estar marcadas las personas.
porque aquí ya está en auge la venta y el comercio de esta ciudad. Y a continuación dice mercadería de oro, plata y piedras preciosas y perlas, lino fino de púrpura, de seda, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y por favor apunten a los que trajeron su Biblia, les felicito por haberla traído. La palabra esclavos es la palabra griega soma, con S en el griego, que se traduce cuerpos humanos. Y la palabra almas de hombres es la palabra griega suche, que se pronuncia suke. Hombre, ¿verdad? Es antropos. Suche, antropos en el griego. Almas humanas. Vemos nosotros que ahora una de las organizaciones más grandes en el mundo, siempre ha habido la mafia italiana en Chicago, Al Capone, Scarlione y todos esos que hacían su dinero a través primero del whisky, después se metieron con la prostitución, después se metieron con el alcohol porque vino la ley seca y se hicieron millonarios vendiendo alcohol cuando estaba prohibido, etcétera, etcétera. Siempre ha habido este tipo de comercio que reditúa pues ganancias multimillonarias. Sin embargo, al llegar ya a finales del siglo XX y del siglo XXI, el negocio más grande ahorita en el mundo ya no es el tráfico, ya no es la droga, no es el alcohol, no es la cocaína, es el tráfico humano. El negocio más grande ahorita del mundo es el tráfico humano de personas y de niños y de órganos de los niños. Esta información se encuentra velada por los principales medios de comunicación, pero ustedes saben, toda la gente que viene y que cruza la frontera de Estados Unidos, ¿ustedes tienen idea de cuántas personas desaparecen? En Guatemala nunca regresó mi hijo, no sabemos dónde está. Nunca regresó mi primo, se fue hace 3 meses a cruzar la frontera. Y llevaron a los niños y tampoco aparecen. Y comenzaron a concentrarlos en la frontera en diferentes jaulas a los niños en Estados Unidos. Y de repente, y nadie supo si los devolvieron o no los devolvieron. Se hicieron manifestaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, reclamando nuestros hijos, ¿dónde están? Por aquí, por allá. Millones de desaparecidos en los últimos años, nada más en la frontera con Estados Unidos. ¿Dónde están? Pues nos podemos imaginar. Muchos muertos, les sacaban el hígado, les sacaban el corazón. ¿Saben cuánto vale un hígado? ¿Saben cuánto vale un corazón? ¿Unos pulmones? ¿Saben ustedes cuánto vale una columna vertebral o algo que puedan reemplazar los riñones? Millones de dólares. 150, 200 mil dólares en el mercado negro. Los hospitales están ávidos de comprar órganos humanos. Y la prostitución, es impresionante el negocio de la prostitución, y vemos nosotros que esta ciudad se va a convertir en venta de cuerpos humanos y en el tráfico humano, almas de hombres. Así acaba la humanidad, deshumanizada completamente. Tú me puedes decir, bueno, es que esto es increíble, yo no me atrevería a matar a una persona y sacarle el hígado y meterlo en hielo y ofrecerle un hospital por $50,000, $100,000. Bueno, en el momento en que tú le niegas a una persona un vaso de agua, el momento en que tú comienzas a deshumanizarte para solamente pensar en ti, la persona que está en el tráfico, que te limpia el vidrio de tu coche, quítate aquí, no me estés molestando. ¿Y saben cuánto les dan? 3 pesos, 5 pesos. Mejor no le des nada. ¿Cómo podemos nosotros ver que hay personas que quieren trabajar, no roban,
no te apunta una pistola, están limpiando tu vidrio de tu coche. Otros ya vienen trabajando en el Circo Soleil, avientan llantas y por aquí y por allá. ¿Saben cuánto tiempo tardan en estar enseñando todas esas cosas con niñitos chiquitos para que les den propina y vivir de eso? ¿Qué nos cuesta 10, 20 pesos darles? Ahora quiero que sepas una cosa: cada moneda que tú le das, no de lo que te sobra, 3 pesos, se llaman limosnas. Esas no son ofrendas, son limosnas que nos enseñaron en la iglesia de donde veníamos. Yo cuando vivía en la iglesia católica eran limosnas y echamos 1 peso y 2 pesos, no nos interesaba más. Pero cuando ya cobramos a Cristo y sabemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y cómo nosotros no nos vamos a volver ante tal regalo las personas más generosas de esta vida. Recuerdan hace mucho tiempo que les conté que estábamos en una iglesia ahí en la zona rosa, una sucursal de Villanueva, y me dijeron: hermano, hay una señora pidiendo limosna a la salida. Y le dije a uno de los edecanes: tráigala por favor. Le dije: doña Chole, ¿usted de qué trabaja? Y me dice: lavo ropa, pastor. Le digo: ¿y cuánto cobra por lavar la ropa? Pues en aquel tiempo, ¿verdad? 5 pesos por pantalón y 5 pesos por una blusa, etcétera, etcétera. Y le dije: ¿y usted diezma? Ay, pastor, ¿cómo quiere que diezme si casi no me alcanza? Le dije: por eso todavía va a ganar menos, porque también hay pobres avaros, así hay como ricos avaros. Y cuando tú crees que para diezmar es o necesitas un gran sueldo, estás equivocado. El que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y si con lo que tú tienes ahorita guardas y guardas, porque no quieres realmente desprenderte, ayudar a la gente pobre, ayudar a la iglesia o a los necesitados, así te irá en la vida. Y Dios dice: dichoso el varón que día y noche medita en la palabra de Dios y el que se acuerda del pobre, porque Dios lo bendecirá. Pruébame, dice el Señor, y verás las bendiciones en tu vida. Esta ciudad comercial es el colmo de la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero ciega las convicciones morales. Y todos estos productos que Babilonia va a comenzar a vender nos hablan de lo bajo, de la deshumanización a la que el mundo va a llegar. Ahora, recordemos algo muy importante. ¿Qué posibilidades hay o que existen actualmente para que sea reconstruida la nueva Babilonia? Recordemos que cuando Saddam Hussein gobernó en 1990, Irak gastó billones de dólares en petróleo para mejorar la ciudad de Babilonia. Inclusive mandó a hacer una moneda, repito, con la efigie de Nabucodonosor y la efigie de él del otro lado. Cuando el anticristo tome el poder durante la gran tribulación, tendrá acceso ilimitado de dinero y de fuerza laboral, pues lo que él quiera lo va a lograr. Va a terminar los esfuerzos que hizo Saddam Hussein. Es posible que el petróleo que contiene Irak, Irán y Arabia Saudita, actualmente Siria, Irak, Arabia Saudita, sea el principal origen de los fondos que van a ser ocupados para esta construcción pronta, así como levantaron, ya supieron ustedes, ¿no?, que levantaron en los Emiratos Árabes un edificio para los católicos, un edificio para el Islam, para los musulmanes, y un edificio para los judíos. El Papa Francisco lo fue a inaugurar. 3 edificios dedicados a las 3 religiones del mundo. Métanse a internet y vean ustedes el lujo impresionante de mármol, de piedras preciosas, de los materiales y de las maderas que usaron en estos 3 edificios, donde finalmente la agenda es unir a las 3 religiones monoteístas del mundo entero en una sola, bajo el paraguas del Vaticano, tal como la Biblia en Apocalipsis 17 lo ha profetizado. El hecho que el anticristo escoja Irak, porque Babilonia es donde se encuentra Irak,
y Siria, que es la tierra de Sinar o de los caldeos. Y el hecho de que el anticristo puede escoger esta zona puede estar relacionado con la cercanía que Irak tiene con Irán, Kuwait y Arabia Saudita. Y es impresionante la unión actualmente. Primero vino Rusia e invade Ucrania. Rusia recibe la ayuda inmediatamente de China. Ahorita que hace una semana un grupo de mercenarios Wagner amenaza a Putin con un golpe de estado en Rusia, Irán le dice a Putin: cuenta conmigo. El presidente Erdogan de Turquía hace 2 días le dice a Putin: yo te ayudo también contra estos mercenarios. Bueno, total que se exageró la cosa, estos mercenarios ya no hicieron nada, tuvieron algún pacto ya con Putin, pero vemos la unificación de todas estas naciones: Rusia, China, Irak, Siria, Arabia Saudita, Turquía, que pertenece a la OTAN. Esto es increíble, porque la Biblia profetizó en Ezequiel 38 que Togarma, que es Turquía moderna, se va a unir a la invasión contra Israel. Pero ¿cómo podía unirse Turquía contra Israel si pertenece a la OTAN? Y si pertenece a la OTAN, traiciona a la OTAN, Turquía. Pues así ahora, hace 3 días, Erdogan le dijo a Putin: ¿sabes una cosa? Cuenta conmigo. Adiós OTAN. Le va a decir en estos días a la OTAN Erdogan, para unirse a Rusia y a China, porque le conviene el petróleo que no tiene Turquía y todos los utensilios y los alimentos del trigo que necesita Turquía para sobrevivir. Será muy sabio tener una capital en los campos donde está el petróleo del mundo. Ahí se encuentra casi el 70% de las reservas petroleras del mundo, entre Arabia Saudita, Irak y Siria. Y también la cercanía que tiene con estas naciones. El anticristo podrá controlar de esta manera inmensas riquezas y casi 2/3 partes del petróleo del planeta en el cual tú y yo vivimos. Todo esto, ¿verdad?, comienza a tener lógica, porque la Biblia profetizó que el Medio Oriente sería los cuarteles generales del anticristo, que el anticristo posiblemente va a surgir entre Siria e Irak, que va a ser un pacto con los judíos. Todo esto comienza a cobrar remembranza, lógica y entendimiento de lo que la Biblia hace más de 2500 años nos profetizó. Ahora, ¿sabían ustedes que la Torre de Babel, escuchen esto, fue la inspiración para la construcción del muro del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia? La Torre de Babel. De manera interesante, ve a Estrasburgo, Francia, y vas a encontrar sus murales, sus pinturas, sus estatuas, sus estampas, que son símbolos de la Torre de Babel. ¿Por qué? Esto no hay, las cosas no suceden por coincidencia o al azar. ¿Por qué la Torre de Babel? Para eso escucha las conferencias anteriores donde lo explico más detenidamente. En Europa hay un edificio que se llama la Torre Euro-Babel, y bajo una de sus pinturas, la Torre de Babel, se encuentran estas palabras: Europa, muchas lenguas y una sola voz. ¿Cómo es posible que estén repitiendo lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11, en todo lo que es el Parlamento Europeo? Y junto al edificio de las oficinas de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, hay una estatua con una diosa que le llaman Europa, montada en un toro. ¿Más coincidencias? O sea, todo el cuadro del Génesis y todo el cuadro del Apocalipsis plasmado visualmente, físicamente, ante nuestros ojos en el Parlamento Europeo. La Biblia dice que se van a juntar 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente para formar un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Libro de Daniel. Cuando estas 10 naciones se unan, 5 de Europa y 5 del Oriente, de entre una de ellas, Daniel 7,
surge el anticristo. Pero la razón por la cual Europa comenzó a reunificarse, 1957, con el Tratado de Roma, y ahora que Europa está comenzando a ser destruida económicamente por la invasión a Ucrania, el paraguas de Estados Unidos ya no lo tienen. Europa está lloviendo y no encuentran con quién cobijarse. Alemania es la única nación en Europa, la única, un poquito después Francia, pero Alemania es la única sobreviviente de la Unión Europea actualmente. Todas las demás, a excepción un poco de Inglaterra, que se salió de la Unión Europea hace algunos años porque ya no quería seguirle pagando sus impuestos, ¿verdad?, al Parlamento Europeo. Pero de ahí en fuera, España, Portugal, Grecia, Italia, Bulgaria, Polonia, fronteras con Ucrania, están completamente hundiéndose económicamente. Pero vamos a seguirle agregando para que vean ustedes y abran los ojos del mundo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes cuál es el himno de la Unión Europea? El himno de la Unión Europea está basado en el poema de Schiller, que se llama Ode to Joy en el latín, con música de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y se relaciona este himno con el santuario de una diosa pagana y la unión de toda la humanidad mediante el misterio de la magia y mediante el misterio de una sola religión y un solo gobierno mundial. El mismo fundador de los Beatles, o los Beatles, John Lennon, hizo una canción que se llama Imagine. Preciosa canción, ¿verdad? Imaginación. Y aquí John Lennon usa las palabras hermandad del hombre de Schiller, el que inspiró el himno de la Unión Europea. El himno, la canción de John Lennon está relacionada acerca de un mundo utópico de paz y armonía. Acuérdense que los Beatles vinieron con el peace and love, ¿verdad? Queremos paz, fuera las guerras, peace and love. Esta canción, Imagine, fue cantada en la clausura de la ceremonia de las Olimpiadas en Londres en 2012, y en el cual se usó el simbolismo del ocultismo y de los dioses paganos de la Biblia. Este sueño de Schiller y de Lennon, un mundo de paz y armonía, se remontan al mundo antiguo y a las enseñanzas secretas de la Torre de Babel. Desde que la Torre de Babel fue levantada hace más de 3.500 años, ahí en donde está ahorita Irak, Siria, junto a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ahí fue levantada la Torre de Babel. A través de toda la historia, el espíritu de Babel, que es confusión, que significa Babel, confusión, ha permeado todas las culturas, las civilizaciones, y ha llegado al mundo donde nos encontramos en el siglo XXI, a una confusión ya completa, total, psicodélica, psicopática, sociopática, neurostónica, paranoica, a la que el ser humano ha llegado. El diablo ha logrado convencer a la humanidad lo que le dijo a Eva: serán como dioses. Y ahora el director del Foro Económico Mundial, googlealo, pon en Google Foro Económico Mundial, lee, por el amor de Dios, antes que te acuestes hoy, lee la agenda del Foro Económico Mundial. Establecer una religión, un gobierno. Y el consejero de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, es un judío llamado Noah Harari, que dijo lo siguiente: Cristo no existe, la Biblia no existe, el bien y el mal no existen. Además, vamos a crear con la inteligencia artificial una nueva Biblia, escrita por la inteligencia artificial, que no diga tantas restricciones y que le dé al hombre completa libertad. Más satánico no puede ser. Ese es el foro de la agenda del Foro Económico Mundial.
dirigido por este grupo de psicópatas que se reúnen en Davos, Suiza, cada año, donde va Kissinger, los Clinton, los Obama, Bill Gates, tu padrino, y los de la Organización Mundial de la Salud, y toda esta élite de multimillonarios que se creen que ellos pueden, ellos son los hombres, ellos son ahora los grandes, ellos son los reyes, se han postulado ahora y el mundo está bajo nuestros pies por los billones de dólares que tenemos. Nos juntamos todos los multibillonarios del mundo, hacemos nuestra agenda, pisoteemos la Biblia, los valores morales a la familia, destruyámosla, porque la familia es la principal organización y el bastión para que una sociedad pueda sobrevivir. Mientras no haya un hombre y una mujer que formen una familia con niños, la civilización deja de existir, porque si no existe Dios y la familia, todo es permitido. Es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? ¿O sigues leyendo el Calimán? Colorina, no sé cuáles son las nuevas telenovelas de ahora. La Gaviota. Podríamos llamar a la Torre Babel el primer edificio de las Naciones Unidas, porque cuando se levantó por Nimrod la Torre de Babel, se postularon dos principales tesis. Uno, una religión global, una religión global. Un gobierno global, una religión global. Este fue el inicio de que Satanás desde el principio ha querido gobernar más fácilmente a un mundo unido en sus gobiernos que a 200 naciones repartidas por todos lados. El hilo central que corre a través de todas estas religiones místicas y sociedades secretas, como los Illuminati, la masonería, los Rosacruces, el Club de Bilderberg, etcétera, etcétera, es la idea, en todas es la misma idea, que el hombre se convierte en un Dios. Cuando ya el Foro Económico Mundial y los más grandes familias que gobiernan ahorita el mundo han llegado a este punto de decir que van a dictar ahora los protocolos para las próximas enfermedades, no los gobiernos, un grupo élite de multimillonarios, y ellos van a decir en lo que tú quieras creer o en lo que no debes de creer, en lo que es posible y lo que no es posible. ¿Cómo lo van a lograr? Fácilmente a través de los medios de comunicación. CNN, y News, y BBC News, y todas las cadenas de televisión del mundo se encuentran bajo el control de este grupo élite de psicópatas que quieren hacernos creer que van a ser dioses en algún momento. Ahora es interesante también, vayamos al libro de Job, capítulo 38, y veamos qué relación tiene todo esto con los signos del zodíaco o con la astrología. Porque todo está conectado, absolutamente todo, en el mundo, en la historia, principalmente en la Biblia. En Job 38 dice el versículo 31, les recuerdo, ¿cuándo fue escrito Job? En la misma historia y en el mismo tiempo del libro del Génesis, en la época de los patriarcas. Y el libro de Job contiene, señores científicos que nos visitan y que nos escuchan, señores ateos, asépticos, agnósticos que nos escuchan, que contiene más información científica que la ciencia del siglo XXI. Versículo 31, Dios hace una pregunta hace más de 4000 años. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Cuándo se descubrieron los telescopios? 1650 más o menos por Galileo Galilei, ¿correcto? Bueno, ¿saben ustedes qué son las Pléyades?
son 7 estrellas calientes. ¿Cómo pudo Job hace 4000 años atreverse a hacerle una pregunta de que quién puede realmente atar los lazos de estas 7 estrellas que ni siquiera se sabía que eran estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Saben ustedes cuál es el Orión? Es la más grande de las constelaciones. La constelación de Orión, de todas las que se conocen, es la más grande del universo hasta ahorita descubierta. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? La palabra Osa Mayor en el hebreo es la palabra Arturux o Arcturus con sus hijos. ¿Saben ustedes cuál es la Osa Mayor? La estrella brillante 215 veces más que el Sol. Toda esta información ya es moderna. Vean estas preguntas que hace más de 4000 años se están haciendo en la Biblia. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Ahora, lo más interesante de esto es que la palabra que se traduce constelaciones es la palabra Masoret. Masoret, que son los 12 signos del zodíaco o las 12 constelaciones del cielo. Señores astrólogos que nos escuchan, para que ya no le preguntes a Génesis que si conoce a Virgo o que si te llevas con Escorpión, ni siquiera conocen el trasfondo de lo que se encuentra detrás de las constelaciones de Dios. Veamos qué fue lo que hizo el diablo con estas constelaciones. Dios crea estas constelaciones para comunicarnos el mensaje de la Biblia. A través de las constelaciones de lo que le llaman los signos del zodiaco, se encuentra plasmado en el cielo el mensaje de salvación, comenzando con el nacimiento de Virgo con la Virgen y terminando con Escorpión. Esto es asombroso. El zodiaco tenía el propósito de señalar el Mesías a la gente, pues Dios dio las estrellas como señales, dice en Génesis capítulo 1, y las constelaciones como una forma de saber los tiempos. La palabra estaciones se produjo también como fiestas en Levítico 23, y esta verdad fue visible en los cielos donde el mundo lo podía observar. Satanás cambia todo este mensaje y lo convierte la astronomía en astrología, la magnesia en gimnasia. Entonces, una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astrología es la corrupción de la astronomía, dándonos a nosotros hacernos creer de que los astros gobiernan la conducta o las acciones de los seres humanos. Entonces, así de brutos somos. Reforma, página de astrología. Hoy no vayas al centro comercial. Oye, mi amor, dice mi astrólogo de Génesis, que nací en junio, que no vayamos al centro comercial. Hoy no te vayas a casar con un Virgo porque tú eres Taurus. Qué increíble que nosotros creamos que... ¿Y quién fue el idiota detrás de todo esto? ¿Quién está escribiendo esas cosas que me están diciendo que no vaya, que no haga, que compre, que no compre? ¿Quién está detrás? ¿Walter Mercado? Y si fue él, ¿quién le inspiró a él? ¿Quién es? ¿Quién es él? Veamos nosotros cuando buscamos la verdad y el trasfondo de todo lo que la Biblia dice. Veamos lo que dice Isaías 47 de la astrología, que ya comenzaba a ser promovida desde el Antiguo Testamento. Isaías 47, versículo 12 y 13. Dice Dios: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses
para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dios le dice a Isaías: dile al pueblo bruto, rebelde, cabezón, que usen simplemente el sentido común. ¿Y quiénes son esos? Esos que están buscando en las estrellas la dirección de sus vidas, que es la astrología finalmente, que se usa como uno de los negocios más multimillonarios del mundo. Y así llegamos al punto donde yo soy Géminis, tú eres Virgo, no nos podemos casar, porque yo ladro en la noche. Tú eres Escorpión, no te puedes llevar con otra persona. A ese grado, y no, hasta los signos del zodiaco nos colgamos aquí. Vean ustedes que nos llamamos seres humanos pensantes, irracionales, al grado de paganismo al que hemos descendido por la ignorancia de conocer a Dios. En penúltimo lugar, vemos nosotros el billete de $1. En el billete de $1, saca un billete, si tú lo tienes ahorita, están llenos de símbolos de las sociedades secretas de Babilonia. El Vaticano es la ciudad que más símbolos del ocultismo tiene, con los famosos chakras o chancras y todos esos demonios que están alrededor de todo la Basílica de San Pedro, y las pinturas que están dentro. Si vas al Vaticano las vas a ver. ¿De dónde viene todo esto? De Babilonia. Confusión. Escuchen esto. En el billete de $1 tenemos los símbolos de Babilonia y Egipto, incluyendo las pirámides, que es uno de los símbolos más antiguos del ocultismo. Ahorita por todos lados la pirámide está de moda, es un símbolo del ocultismo. Arriba en el billete de $1, de la inscripción que tiene el billete de $1, se encuentra un ojo. ¿Ya lo vieron? ¿Traes $1 ahí? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Con un letrero. Les voy a decir lo que dice el letrero, apúntenlo, para que ahora que consigas $1 lo compruebes. Está en latín el título que lleva este ojo, y dice así: Anuit Coptis, en latín, que significa nuestra meta o nuestra empresa. Y abajo dice Nubus Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden mundial. Esto fue impreso hace 1776. A través de los últimos siglos hemos visto que no ha cejado Satanás de llevar finalmente al mundo a un nuevo orden mundial. Y lo dejó impreso claramente en los billetes que él sabía que se iban a convertir en el modelo de moneda para poder comprar los petrodólares, porque no hay un billete más famoso y más usado en el mundo que el dólar. Este sistema de organización, todo esto fue inventado por Egipto y por Babilonia, por Irak y por todas las naciones que se unieron para poder propagar la Torre de Babel. La nación de Irak está situada como la segunda reserva petrolera del mundo. Se estima que tiene 125 billones de barriles, comparado con Arabia Saudita, que tiene 271 millones de barriles de petróleo. O sea, Irak realmente tiene casi el mismo petróleo que tiene Arabia Saudita. Y ahorita el petróleo se vuelve otra vez, desde la invasión de Putin a Ucrania, en el método de chantaje más grande para manipular a las naciones. Ahora que el presidente Biden descubrió que no podía las sanciones económicas a Putin hacer lo que se salga de Ucrania, no me salgo de Ucrania, y no lo pudo lograr. Entonces Biden se regresa a Estados Unidos, le dice a Blinken, al secretario de Estado: fíjate que no la hicimos, este señor no se va a salir de ahí, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora Putin le cierra la llave al gas a Europa y a los países de Dinamarca y de la península escandinava. Y ahora dice Biden: pues ¿qué vamos a hacer? A pedir petróleo, porque necesitamos más contacto. Y va a Arabia Saudita. Esto fue hace 6 o 7 meses.
Llega Biden con el jeque de Arabia Saudita. Oiga, señor, please, produzca más petróleos. No. ¡Ay! No. ¿Por qué? Porque me dijiste que era un verdugo y un asesino hace 4 meses. Ni un barril vamos a producir. Llega Biden con la correa entre las patas a Estados Unidos. No nos quieren dar petróleo. ¿Qué hacemos? Pues ahora ¿a quién? ¿A quién creen? A Venezuela. Considerado ya como un país de acción terrorista, declaran que necesitan ayuda de petróleo. Hicieron a un lado la carpeta de descalificarlos como terroristas. ¿Se dan cuenta el poder económico del petróleo? ¿Cómo puede a las naciones inclinarlas a olvidar sus propias convicciones, sus políticas y sus tratados diplomáticos? El poder que tiene el petróleo. Y ahora actualmente, ¿verdad? Estados Unidos está como loco tratando de producir más petróleo, pero se está hundiendo económicamente, porque si los rublos o los yuanes de China y de Rusia sustituyen al dólar como el modelo de la moneda para comprar petrodólares, Estados Unidos se hunde en un santiamén económicamente el día de mañana. El dólar está a 17 pesos, 17, 15, de 22, ¿se acuerdan? 22, 23, llegó, y ahorita ya se bajó, que casi 5 pesos en menos de 2 meses el dólar en México. Aparentemente el peso está fortaleciendo, pero no es que se esté fortaleciendo, es que dependíamos del dólar y lo que se está hundiendo es el dólar, y si se hunde el dólar, se hunde el peso mexicano también. Y finalmente, de acuerdo a la Administración de Información de Energía, en los Estados Unidos, el 90% de las regiones de Irak petroleras no han sido explotadas. Existen razones simbólicas y claras, tanto fiscalmente por el dinero que se debe, por las deudas que tiene Estados Unidos y por el aumento del petróleo en el Medio Oriente, que tal como la Biblia profetizó, el Medio Oriente se convierte en el centro comercial mundial del mundo entero, en los meses o en los años que vengan. De Wall Street se va a cambiar el centro financiero al Medio Oriente. Durante 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial, el Occidente, la democracia, el capitalismo de Estados Unidos gobernó el mundo. El Occidente gobernó al Medio Oriente. Se han cambiado los papeles para que el anticristo surja. Ahora es el Oriente el que ha tomado el control o el balance del poder mundial. Y ahora está China y está Asia Central con Rusia, con Irán, con Irak, con Turquía, con Siria. La India ya se unió también, Arabia Saudita, completamente unidos en un mismo círculo, en un eje del mal, para controlar el mundo en los próximos meses o en los próximos años, tal como la Biblia lo profetizó hace millones de años. Y quiero preguntarte algo para cerrar esta serie, el misterio de Babilonia. El misterio de la confusión, porque significa confusión. ¿Vives tú confundido? ¿Has llegado al grado de que ni siquiera sabes si eres hombre o mujer? ¿Has llegado al grado que tú puedas decir ahorita, es que no creo ni siquiera que exista la verdad? ¿Es que ya no sé qué religión es la verdadera? ¿Es que tampoco sé si la verdad existe en la filosofía o no? Estoy tan confundido que no sé realmente cuál es el mejor sistema de gobierno: el socialismo, comunismo, teocracia, monarquía, capitalismo. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Porque la historia nos ha mostrado que todos han fracasado. Confusión. Y estoy confundido de no sé cómo educar a mis hijos. Estoy confundido porque ya no aguanto a la vieja con la que me casé, ni al viejo con el que me casé. Ya no sé cómo manejar mi hogar, no sé cómo manejar mi matrimonio, no sé cómo reconquistar a mi esposa, no sé qué agradar a mi esposo. El mundo vive una confusión total por ignorar las escrituras. Mi pueblo pereció. Si no tienes información, por el amor de Dios, no eres Dios, no eres diosa. ¿Para creer quién te va a guiar entonces? ¿Walter Mercado? ¿Los horóscopos?
La magia, el café turco, la bola de cristal, consultar a los muertos, sesiones de mediums, o que un chamán te haga una limpia, creyendo que con eso los demonios se van a salir de tu vida. Qué confundido vive el mundo, y nosotros somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Y si tú vives confundido o confundida, simplemente es porque no sigues a Jesús. Porque el que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida y nunca vendrá a condenación. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies la única luz en nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en tus palabras. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Haríamos bien en estar atentos en estos tiempos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas, de un mundo tan confundido por no tener la luz de Cristo, para que podamos ser como luminares en el mundo, alumbrando a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras amistades, siendo conciencia de nuestros gobiernos. Ahora que se ha llegado a una confusión tal que en México se está tratando de legislar que se quite el Día del Padre, que se ha borrado el Día de las Madres también. ¿Qué más van a seguir haciendo los gobiernos en el mundo entero por la gran confusión que existe en sus vidas? Oremos por nuestro gobierno, oremos por nuestra familia, por nuestros hijos. Oh Dios, guárdanos de todo mal. Guíanos con tu espíritu, a través de un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. Infunde Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas, valor, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de valor para ser guerreros. Nunca milanarnos ni sentirnos que nos desmayamos por la presión del mundo, porque mayor es el que está dentro de nosotros. Seamos valientes y mantengamos la esperanza a la que hemos sido llamados todos hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En esta tarde Dios te invita a que vengas a Él. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, las tinieblas comenzarán a desaparecer de tu vida. Conocerás la verdad y será la verdad la que te dé la libertad de vivir una vida plena y en abundancia. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de la clase de vida que estás llevando actualmente. Tú sabes muy bien que lo que haces no es agradable a Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Él te está viendo en este momento y está esperando que le digas: ten misericordia de mí, pecador. Me arrepiento sinceramente de mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste para darme una esperanza viva, que algún día yo también volveré a vivir y a reinar contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por entrar en este momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y gracias porque ahora que muera, sabré que moriré en paz, porque tú me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia, enjugar mis lágrimas y poder saber que habrá una vida mejor que esta después de esta vida, la que tú nos has prometido al vencer la muerte con tu vida. En el nombre de Jesús, amén.
Biblias en el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 12. En esta serie voy a concluir con las preguntas: ¿a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel. Desde luego que no lo vamos a cubrir en esta mañana todo, más que 1, 2, 3 versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia, arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin. Escúcheme con cuidado: para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es. El final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ¿ya ven por qué deben traer su Biblia? Yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible, se están acostumbrando a que los ponen y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia, ni dónde está Daniel, ni dónde, porque ya todo está en la pantalla. Y es una ayuda, pero no podemos nosotros depender siempre, porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia. Si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad, y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. Del versículo 11 al 40 al 45 de Daniel menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo, cuando el anticristo se muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria y de Irán como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a violar el templo y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis, con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12
en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el anticristo instale sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Dice la Biblia, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se mude a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vi una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, se enfrentaron los dos ejércitos y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra con todos los ángeles caídos y los demonios durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los 3 primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura 7 años. Entonces, a los 3 y medio años, primero, el anticristo viene con paz y abriéndose un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los 3 años y medio, el tratado que él firma por 7 años con los judíos, Daniel 9:27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24:15, que Jesús les advirtió: cuando veáis la abominación desoladora, que el profeta Daniel les dijo, escapen a los montes, porque habrá tribulación como nunca jamás en la historia la había habido. Entonces bien, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad? Una tela donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá, y yo creo que esto y por acá. La Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar precepto sobre precepto, línea sobre línea, dentro, a no hacer de un contexto un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen. Todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios, y nunca puedes en tu propia Biblia tener 10-15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, pues de veras esto es así, porque repito, cuando vienen falsos maestros es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. Me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos, completamente desnudos. En un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. Y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas, los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, ¿verdad?, completamente condenados. Lo más triste y lo más trágico es cómo es posible que pueda haber este público aplaudiendo esto, o sea, un público completamente ya degradado. Yo no me aguantaría estar ahí, me pararía y los tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también, y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya, porque si eso es lo que quieren, eso lo va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen grandísimos sobre la humanidad. Se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que llega a una mente reprobada? Las personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre.
Las personas que creen que hay más de dos géneros es cuando es una mente ya reprobada, una mente invadida por una confusión tal que te llega a un estado final de locura y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los 3 años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. ¿Por qué? Porque dice así: el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. Y todos los imperios del pasado donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo, ¿saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así de una forma completamente neurótico y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño, étnico de judíos sin tierra, sin armas, sin religión y sin nada, con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio. Ahora que estuvimos en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. 6 millones de judíos muertos, flacos, niños destazados, mujeres embarazadas hambrientas, abiertas de su vientre. Joseph Mengele, el médico de Hitler, tratando de cambiarles el color de ojos a muchos para crear un sueño. La raza aria, una nueva civilización que es exactamente la agenda del siglo XXI, del Foro Económico Mundial, encabezado por un alemán llamado Klaus Schwab. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del Foro Económico Mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos, Suiza, este hombre Schwab, el alemán: Dios no existe, la Biblia no existe, vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura ya. Entonces Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido a Israel, y a continuación dice: y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o corresponde a la gran tribulación, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, aquí hay un paréntesis, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta, ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos ángeles que estaban en pie, al uno y a este lado del río. Es el río Tigris, donde tuvo esta visión Daniel. Y al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, está Daniel aquí a la orilla del río Tigris, un ángel en una orilla, otro ángel en otra orilla, pero otro ángel en medio, parado sobre el agua, venciendo la ley de la gravedad, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar. Los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a las que los seres humanos estamos sujetos. Entonces, este ángel que estaba en medio del río, parado sobre las aguas del río, dice la Biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron, o sea, era un ángel superior. Muchos dicen que era el mismo Señor Jesucristo. Y dijo un varón vestido de lino: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Qué interesante, en el Antiguo Testamento, cuando alguien juraba, era con una mano. Pero por primera vez, este ángel, o la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río, levantó las dos manos, la derecha y la izquierda, para jurar. ¿Para jurar qué cosa? Para contestarle a Daniel cuándo era el fin de todas las cosas. Escuchen con atención. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo equivale a 1240 días o 3 años y medio. Entonces contesta el ángel y dice: el final será cuando se acaben los 3 años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Y cuándo será esto? Cuando se acabe la dispersión del pueblo, o sea, cuando se termine de perseguir a los judíos, vendrá el fin. ¿Y quién va a terminar esta persecución de los judíos? El mismo Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con el espíritu de su boca matará al anticristo. Apocalipsis 19, y vio un caballo blanco, uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de Dios, y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo será el fin en cuanto a Israel? Cuando venga Jesucristo al final de la gran tribulación. Versículo 8, y dice Daniel: y yo oí, mas no entendí. Pues claro, en aquel tiempo, ¿verdad? Si ahorita nos cuesta trabajo entender, ¿cómo no iba a tener problemas de confusión Daniel? Y entonces le dije: Señor mío, ahora vean la pregunta que le hace, ya no cuándo, sino cuál. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. En los tiempos
en que estamos viviendo. La mayor parte de la humanidad se levanta, desayuna, va al trabajo, come, regresa, ve una película en la noche, se acuesta y así le pasan 3 o 4 años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero, o qué negocio planear, o cómo mantenerme trabajando. Todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada. Se llama el mundo de las tinieblas. Y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas. Y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras como algo normal. Todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuerados infelices en las bicicletas, a los niños de 3 o 4 años de edad, te das cuenta que ya están completamente en tinieblas, ya no disciernen, ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuerarnos públicamente. Las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano, pero los entendidos comprenderán. Mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente: ¿a qué equipo perteneces? ¿Al equipo de los impíos? Tu vida es confusión, ya no distingues, ya no disciernes, para ti no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para ti el mundo, a través de la tecnología, como dice el Fondo Económico Mundial, y de la genética, vamos a crear a una raza superior. ¿Eres de los que apoyan y creen que Elon Musk, el director del Proyecto X, y Tesla va a meter un chip en el cerebro, conectarlo con cientos de alambres, con una computadora conectada a la nube, para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano? ¿Crees que esto puede llegar a ser posible? ¿Crees que se pueda, el ser humano como se encuentra tan loco actualmente, crear una raza humana? ¿Podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la Luna o en Marte? ¿Podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿No nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? ¿A qué punto ha llegado la humanidad? ¿A qué grado hemos llegado? Donde 2 hombres pueden criar ya un niño y 2 mujeres pueden criar a un niño también. ¿A dónde hemos llegado? Donde la familia judeo-cristiana de hace 6,000 años ha sido un hombre y una mujer y los hijos, una familia. Esa es una familia, hace 6,000 años. Y llegamos al siglo XXI y la luna y el hombre y esto y la computadora y la tecnología y la inteligencia artificial y el transhumanismo, y nos ha vuelto locos. Y ahora la diosa es la ciencia, que no es ciencia, es ciencia ficción, porque dejó de ser ciencia ya. Los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo. Versículo 11, terminamos esta lectura y dice: y desde el tiempo, aquí se agrega algo que después lo voy a explicar, y desde el tiempo, le dice el ángel a Daniel, que se ha quitado el continuo sacrificio. O sea, a los 3 años y medio, el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución. ¿Estamos? Ahí nos encontramos a la mitad de la tribulación. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que lo hará el anticristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, vean las últimas palabras a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Carlos, Carmelita, Santiago, Pepe,
ustedes irán hasta el fin y van a resucitar. Y cuando resucites, vendrá Jesús a entregarte tu herencia a cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y muchos, cuando llegue el día de su muerte, abrirán los ojos y se darán cuenta que vivieron una fantasía, una ciencia ficción durante toda su vida. Y nunca quisieron oír a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te sigue ofreciendo estas promesas, tú que me escuchas en esta mañana, para que despiertes, porque es necesario que despierten. Están como zombies la humanidad, ahorita están como dormidos, no saben ni lo que está pasando. Y así es como vendrá. Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, como el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Muy bien, gracias Señor por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo. Ahora muy bien, antes de entrar ya a estudiar este capítulo 12 de Daniel, veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos. En el capítulo 2 de Daniel, síganme con muchísimo cuidado. Aquí no necesitas la Biblia, dale gracias a Dios. El capítulo 2 de Daniel, hay un sueño de un rey, de una estatua grandísima, el rey Nabucodonosor, donde la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro, y los dedos de los pies, una mezcla entre el hierro y entre el barro. Todo va a ser muy resumido. Entonces Daniel, pues el rey le dijo a Daniel, ¿verdad? Interprétamelo, y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor. Veamos bien, en esta estatua vemos que son 4 imperios. La cabeza de oro es Babilonia, tal como la historia lo certifica. Después de Babilonia, tal como la historia lo certifica, vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios. Después de los medos persas, como la historia lo certifica, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotando a los medos y a los persas. Después vino Roma y derrotaron al imperio griego. Y ahí nos quedamos con las 2 piernas de la estatua. Y ahora vemos los 10 dedos. Entonces, el 4.º imperio, o sea, en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender, Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba exactamente los pies de la estatua, y toda la estatua se derrumbaba. Babilonia, medos persas, que es Irán actualmente, Grecia y todos los territorios que abarcó el imperio romano. En otras palabras, la Biblia profetiza que desde ese tiempo, hace 2600 años, hasta la segunda venida de Cristo, solo habrá 4 imperios en el mundo. El imperio romano tuvo 3 etapas o divisiones. Número 1, el imperio romano fue Roma. 1424 y 1425 más o menos, Roma occidental desapareció y se perpetuó con la Roma oriental en Constantinopla, casi 1500 años el imperio romano. Entonces, estas son las dos, la segunda etapa. Primero fue Roma, pasaron 300, 400 años y ya se divide en 2, la segunda etapa. El imperio romano se dividió en 2 etapas. Ahora, los 10 dedos de la estatua, falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano. Porque de acuerdo a la Biblia, los 10 dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo, no sé si estaremos aquí todavía, 10 naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano. Van a formar un G10, 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente.
tal como el imperio romano se dividió. Ahora, es una equivocación creer que solamente serán de Europa, porque el imperio romano era Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, las 10 naciones, que van a surgir en el mundo en un G10, y cuando oigamos que se forma un G10 o 10 secciones del mundo se unen en una confederación política, hasta que este G10 se forme, de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Es inútil especular que será el Papa, que será Obama, el príncipe de España, el rey, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Es inútil estar especulando. No será hasta que veamos esta conformación, la tercera etapa del Imperio Romano, que surgirá el anticristo. Y esto ya lo corrobora, ¿verdad? Apocalipsis, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera, ahí nos quedamos con el Imperio Romano. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son representados por 4 bestias. Ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como 4 bestias, que son el oso, el león y el leopardo. Babilonia, los Medo-Persias y el imperio griego representado por el leopardo. Y en el capítulo 7, el cuarto imperio Roma, se le agrega algo. Vean ustedes gradualmente la revelación, porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo. O sea, el Espíritu Santo va reduciendo y nos lleva finalmente, lo vamos a ver culminado en el capítulo 12 que vamos a estudiar, donde surgirá el anticristo. Entonces, en la visión del capítulo 7 de Daniel, vemos nosotros al oso, al león y al leopardo, pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia. Y por primera vez aparecen en el cuarto imperio 10 cuernos y un cuerno pequeño, que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo, que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo. De esos 10 cuernos surgirá el anticristo. Y ahí se queda el capítulo 7. Y nos brincamos al siguiente, capítulo 8, y en el capítulo 8 ya no son los 4 imperios, ni tampoco los 4 imperios de las bestias, sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Daniel nos representa a 2 imperios nada más. Al imperio griego, representado por un macho cabrío, y el imperio medio persa, representado por un carnero. Y dice Daniel: vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar a todos, tal como la historia nos presenta a los medios persas. Pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó, que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío, y enfrentó al carnero y lo destruyó y lo tumbó. O sea, la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas. Y dice el capítulo 8 de Daniel: pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa, se muere el cuerno grande, que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno, que fue el líder del imperio griego, y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo. Cuando muere Alejandro el Magno, y lo dice el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 secciones geográficas el imperio griego: en Turquía, en Grecia, en Egipto y en Siria, bajo los 4 generales de Alejandro el Magno. Pero los voy a dejar aquí todavía expectantes. De una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Si tú lees hoy en la noche capítulo 8 de Daniel, tal vez lo leas por primera vez en tu vida, abras tu Biblia hoy en la noche, vas a ver claramente cómo es representado el anticristo de una forma sobrenatural,
Y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo. Brincamos al capítulo 9 y Daniel en el capítulo 9 descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos. Se pone a orar: Señor, ¿cuál es el fin de Israel? Porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas. Y dice Daniel: Señor, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Vas a acabar con Israel o ahorita que regresen de Babilonia, volvemos a levantar el imperio, ¿verdad?, de Israel, y regresaremos a nuestros sacrificios, etcétera, etcétera? Y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Daniel, te voy a revelar en años cuándo va a suceder toda la historia de Israel. Desde que se dé la orden de reconstruir el templo, apúntalo, fue en el año 445 antes de Cristo. Esto es impresionante, matemáticamente exacto. Se profetizó en el Antiguo Testamento cuándo sería la primera venida de Jesucristo. Y adivinen quién fue que lo pudo deducir. Ni los líderes religiosos, ni los fariseos, los 3 reyes magos, que no eran magos, ¿verdad? Pero eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel, y venían todos de Irak y de Babilonia. Sabían, y llegan al rey Herodes a decirle: sabemos que un rey. ¿Quién les dijo? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente qué iban a hacer? Porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel, las 70 semanas. Entonces le dice a Daniel: desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que va a morir y lo van a matar, habrá 483 años, o sea, 69 semanas, porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos, se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo, Nehemías capítulo 2, exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel. Pero son 70, ¿se acuerdan? Entonces, 70 semanas de años, ¿cuánto es? 490 años. Entonces, Cristo cumple 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén, y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías. Y de ahí en adelante, al rechazar al Mesías, Dios, nos vemos, Israel levanta después de la muerte de Cristo, porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 9 que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento. Y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera muerto, no habría Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces queda una semana. Se cumplió 69 semanas, eran 70. Se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Los 7 años de la tribulación, los 7 años de angustia para Jacob, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor. Todos estos términos son intercambiables, todos apuntando a los últimos 7 años donde ni tú, ni yo vamos a estar. Ahí nos vemos. En cualquier momento, ya como está el mundo, nos vamos de este mundo. Adiós, mundo cruel. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Los entendidos. Y si eres entendido, lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo. Tomar en serio a Dios, tener un tiempo para la Biblia todos los días, un tiempo de oración, un tiempo con tu familia, orar en la mañana, en la tarde, en la cena, tener tiempos de oración, tener tiempos de dedicación, de poder hablarle a la gente de Cristo, a mi compadre, a donde quiera que vaya, somos la luz. Somos la única luz, santos de Dios. En tu trabajo, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, todos están en tinieblas. Busca la oportunidad, dile: Señor, cuando te levantes, dame la oportunidad de hablarle a Panchito. No sé cómo me le voy a llegar, pero dime cómo le llego. ¿Cómo le llego a mi suegra? ¿Cómo le llego a mi primo? ¿Cómo puedo hablar? Pero tienes que tener pasión por decirle a la gente: arrepiéntanse. Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados. Tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego que sea como un volcán dentro de nosotros, que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas. Y los cristianos, la mayoría, dormidos, ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Y darle con eso. Capítulo 10, una guerra cósmica. Capítulo 11 de Daniel. Bien, los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo. El anticristo va a derrotar, cuando se formen estas 10 naciones, va a derrotar a 3. Daniel 7. Y entonces Apocalipsis 17, el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana. Y cuando el anticristo derrote estos 3, los 10 dedos, le entregarán después el poder, Apocalipsis 17, al anticristo, y él se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios. Ya no habrá religiones más que la religión del anticristo, y comenzará a marcar a todos los seres humanos. Y todos los que vayan a Irak o que vayan a comprar a cualquier lado, tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o en tu entrecejo, porque aquí será la marca, o tal vez aquí en alguna entre los dedos, o aquí no sabemos exactamente, pero está en la mano derecha, para que tú puedas activar tu comercio y vender. Y si no, no vas a poder comprar ni leche para tus niños. Y te acordarás entonces por qué ese domingo, allá en Toluca, no me arrepentí. Cuando oigas que desaparecieron millones de personas, se fue tu mamá, se fue tu hijo, se fueron tus papás, etcétera, etcétera, todos los niños se los llevará Dios, gracias a Dios. No van a quedar niños menores de edad en el mundo. Dios salvará a todos estos niños. Jesús dijo: cualquiera que se atreva a tropezar a un niño cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo, más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar. Los niños son sagrados para Dios. Y el que toca a un niño, toca la niña de los ojos de Dios. Es el tiempo, pues, en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos. ¿Ya me borraron aquí? El tiempo del fin. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos, encarcelados, viviendo en estrés, con ansiedad, con angustia en sus almas todos los días para conseguir el pan de mañana. Y tú bajas del cielo, Jesús, y nos dices: ¿por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Miren los pajarillos del campo. Nunca vas a ver un pajarito sembrando, ni guardando o almacenando su comida. Ellos se acuestan en la noche, pío, pío, pío,
Y ni siquiera se acuerdan que en la mañana tienen que recoger la comida, porque ahí va a estar sus gusanitos esperándolos. Porque si tú tienes cuidado de los pajaritos, ¿cómo no nos darás a nosotros todas las cosas? Mas busquen primero, ponme en primer lugar en tu vida, y todo lo que necesitas, dice el Señor, te lo daré por añadidura. Vengan a mí y echen toda su ansiedad sobre de mí. No teman, pequeña manada, yo los cuido. Les he dado testimonio en la historia que así como he cuidado a Israel, pudo haber sido México u otra nación, pero quería tener un símbolo, una representación de que nunca abandono al que está bajo mi pacto y bajo mis promesas. Y tú, como hijo de Dios en esta generación, eres hijo de un pacto de sangre que el Hijo de Dios en esa cruz derramó, con mejores promesas que el Antiguo Testamento, con un mejor mediador, con un mejor destino y más grande esperanza, porque ahora hemos sabido que ese Mesías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob fue crucificado, angustiado y rechazado por sus perseguidores, molido por nuestros pecados, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo muere, es crucificado, enterrado y levantado para perdonarnos, iluminar nuestra vida con una nueva esperanza y poder darle gracias durante toda nuestra vida por tan grande salvación. Si tú no tienes a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, dile en este momento estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Confieso que mi vida te ha ofendido y no tengo la forma de pagar por tantos pecados que he cometido. Ahora sé que